Bueno, en verano las temperaturas hacen que muchas veces conciliar el sueño sea algo imposible. Muchos en este momento se encuentran ahora allá en sus hogares queriendo descansar, pero sin duda el calor lo hace una tarea bastante difícil. Queremos hablar sobre este fenómeno. Nos acompaña el doctor Jan Romagnoli, especialista en ambientes extremos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias, bienvenido, gracias. Doctor, ¿qué recomendación, qué receta da usted para poder conciliar el sueño en estos días de extremo calor? Usted, bueno, después vamos a mencionar, o mencionémoslo al tiro, participó en el rescate de los mineros justamente para que ellos pudieran sobrevivir en este ambiente que era extremo, con altas temperaturas debajo de la mina. Entonces se maneja bastante bien en este tema. Exactamente. Bueno, hay que entender que básicamente el manejo de la temperatura en los seres humanos es variable. Hay gente que nos vamos a encontrar que somos mejores para el calor, gente que son mejor para el frío, gente que no responde bien o al frío extremo o al calor extremo, y eso básicamente da una variabilidad en todos los seres humanos. Pero efectivamente hay una serie de riesgos asociados al calor. En general al dormir no, porque un poco baja la temperatura corporal también, entonces no está riesgoso, pero durante el día en estos cuadros de temperatura tan extremos como en Putaendo, 40 grados el otro día y 37 creo que en San Felipe, 36 aquí en Santiago, habitualmente uno puede sufrir de un cuadro que se llama golpe de calor, que es cuando la temperatura de nuestro cuerpo llega a 42 y simplemente si no revertimos esa temperatura y no la bajamos drásticamente, nos morimos sin vuelta atrás. ¿Cuál es la temperatura normal de un cuerpo humano? La temperatura normal de un cuerpo humano debería ser en torno a los 37 grados. O sea, si uno llega a los 42 ya ahí se produce un tema clínico. O sea, cualquier fiebre o cualquier temperatura del cuerpo sobre los 40 es peligrosa. Sobre los 42 grados es incompatible con la vida. Perfecto. ¿Qué se puede hacer entonces? Quizás mantener el ambiente donde uno quiere descansar, la pieza en ambiente de oscuridad, idealmente con falta de ruido. Estoy pensando en las cortinas blackout, ventilar el espacio para que no se junte, es como un horno al final la pieza. Eventualmente, bueno, la temperatura, eventualmente el calor suele igualar, digamos, suele igualarse con el entorno. Hay fenómenos de conducción y de convección por los cuales nosotros adquirimos calor o perdemos calor. Y eso pasa también en una pieza. Con una pieza, por ejemplo, en nuestra habitación, al sol todo el día, eventualmente con las ventanas cerradas, esa pieza no va a tener mucho intercambio de temperatura con el medio ambiente y por lo tanto la pieza va a estar muy caliente. Se recomienda abrir ventanas siempre, la ventilación va a favorecer, digamos, la pérdida de temperatura del lugar donde nosotros vamos a dormir, que va a hacer que nosotros podamos conciliar el sueño bastante más fácil. Doctor, bueno, me están llegando muchas consultas a través de Twitter que vamos a empezar a poner en pantalla pronto, pero me gustaría también consultar por la ropa. Tiene que ser ropa, pijamas ligeros. ¿Qué es lo que es más recomendable? ¿De tela sintética o algodón? No, siempre va a ser recomendable de tela respirable. En ese sentido, el algodón o estas nuevas telas como First Skin, que son básicamente algunas marcas comerciales que han sacado el Dry Fit. No hay ningún problema. Dry Fit, ya, perfectamente. Precisamente, ropa deportiva. Que permiten la respiración y básicamente nosotros muchas veces nos incomoda el fenómeno de la transpiración. Hay mucha gente que le incomoda personalmente el fenómeno de la transpiración, pero básicamente la transpiración lo que hace es aumentar o rentabilizar la pérdida de temperatura de nuestro cuerpo. No es tanto la temperatura que hay afuera. Evidentemente, mientras más sea el diferencial de temperatura entre nuestro cuerpo y el medio ambiente, más vamos a poder perder temperatura nosotros. Perfecto. Que es básicamente los riesgos de la hipotermia cuando hace mucho frío, pero pasa al mismo nivel en términos de calor extremo. Si nosotros tenemos una temperatura de 37 y el medio ambiente tiene una temperatura mayor de 37, de una u otra manera nuestro cuerpo va a estar recibiendo calor del medio ambiente. Si la temperatura del medio ambiente es más baja que 37, nuestro cuerpo por radiación le va a ir entregando
temperatura al medio ambiente. Y cuando hace mucho calor, básicamente se echa a funcionar, vamos a sentir que la temperatura de nuestra piel aumenta, que nuestra piel está más caliente, porque nuestro cuerpo, en su ánimo de refrigerar básicamente lo que es tronco y cabeza, que es lo que le importa al cuerpo, los brazos no le importan, las piernas no le importan, va a redistribuir el flujo a los brazos, a las piernas y a todo el territorio periférico, a toda la piel, básicamente en función de generar transpiración, y que esa transpiración, las gotitas de sudor, cuando se evaporan, ayuden a nuestro cuerpo a perder temperatura. Doctor, ¿alguna recomendación especial para niños o ya ancianos de tercera edad? Básicamente nosotros tenemos dos cuadros que se llaman el golpe de calor que habíamos mencionado antes. Hay unos que se llaman, los norteamericanos lo definen como non-exertional heat stroke y exertional heat stroke. Yeah. El exertional es básicamente inducido por el ejercicio y afecta a gente de entre 20 y 40 o 20 y 50 años. Y el non-exertional es básicamente el golpe de calor no asociado a la actividad física. Y ese afecta a niños muy pequeños o ancianos. En general los niños son mucho más volubles o son mucho más afectables por los cambios de temperatura porque ellos básicamente tienen un tema de relación entre volumen corporal y superficie corporal que hace que pierdan temperatura y ganen temperatura más ineficientemente. ¿Y estos remedios o recetas caseras para poder conciliar el sueño, llámese una leche tibia u otro? Está la leche tibia, hay otro, el remedio casero que hablan de la flor de azahar, que es la flor de naranjo, que también sirve para conciliar el sueño. Mucha gente que usa el Valpax o la melisa o el melipaz, que son básicamente... ¿Melatonina? No, es valeriana y pasiflora, que también tiene un efecto sedativo. La melatonina se usa básicamente cuando uno tiene, por ejemplo, trabajo nocturno y después cuesta conciliar el sueño durante el día, porque la melatonina es una hormona que nosotros secretamos en ciertos pics en cierto horario del día. Entonces, cuando tenemos este desfase, se usó mucho para el tratamiento del jet lag. Cuando uno tenía cambios de horario por viajes internacionales en avión, se usaba la melatonina para corregir estos desfases. Cuando uno tiene la melatonina básicamente descuadrada con el ritmo diario, uno va a estar despierto en las horas que debiera estar durmiendo y va a estar somnoliento en las horas que debiera estar despierto. Doctor, usted lo primero que dijo era líquido, mucho líquido. Líquido. Pero líquido agua, porque, no sé, líquido café. Hay mucha gente que usa el café en ciertas culturas como en África, por ejemplo, o el té en India, para perder calor, porque básicamente... no porque sea una bebida caliente, sino porque el café y el té producen vasodilatación periférica y hacen que la sangre se vaya a las extremidades, como habíamos dicho antes, y eso mejora la pérdida de temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, no están tiradas las mechas pensar en el uso del café o del té para perder temperatura o para capear un poco el calor en estos días extremadamente calurosos. Otro líquido. El alcohol, hay gente que dice que toma una copa de vino y puede conciliar mejor el sueño. Lo que pasa es que el vino en general, como es un inhibidor del sistema inhibitorio del sistema nervioso central, eventualmente puede producir un efecto de somnolencia, sobre todo efectivamente en días de calor. Así que no sé muy bien cuál es la relación directa, pero sí puede estar descrito que el uso de vino o algún tipo de alcohol pueda hacer, ya bueno, en grandes cantidades, básicamente va a ser el efecto propio del alcohol el que nos va a hacer quedar dormidos. ¿Y las bebidas con cafeína, llámese Coca-Cola, Pepsi, cualquiera que mantenga cafeína? Deberían tener la misma funcionalidad que ¿cómo se llama? Que el uso del café o el té. Doctor, vamos a estar ya de inmediato con las preguntas de Twitter. Antes, casi personal esta pregunta. ¿Es recomendable hacer ejercicio antes de dormir? Bueno, siempre es recomendable hacer ejercicio antes de dormir. ¿Pero ayuda? Porque, a ver, a mí me pasa que cuando hago ejercicio antes de quedarme dormido, como que el cuerpo se acelera, ando más prendido, se podría decir. O sea, supuestamente uno va a tener un poco más de activación, pero habitualmente si uno tiene una buena costumbre o buenos hábitos de sueño, no debiera influir negativamente el hecho de hacer ejercicio. El hombre es un animal de costumbre. Absolutamente. Tal como
absolutamente. Importante, sí, recomendación para toda la gente, sobre todo más allá del tema de dormir o no. Habitualmente siempre se habla de que el consumo de agua tiene que ser 2 litros de líquido al día por persona. En estos días de extremo calor, lo recomendable es subirlo a 3 o 3 litros y medio al día por persona. Y nunca esperar a tener sed para tomar agua. Nuestro cuerpo ya tiene un 25% de deshidratación cuando la sed se activa. O sea, ya vamos un cuarto del estanque vacío cuando nos empieza a dar sed. Entonces, siempre preocuparse de hidratarse, tengamos o no tengamos sed. Es una, al final, al fin y al cabo, somos más de 3/4 partes de agua. Entonces hay que reponerlo. Integremos a los televidentes a esta entrevista, doctor. Fantástico. Vamos con la primera pregunta, la vamos a comenzar a leer. Han estado enviando durante todo este rato preguntas para usted, doctor Romagnoli. Y Humber dice, al trabajar en turnos de noche, ¿qué problemas se podría presentar al no dormir en los horarios habituales? Bueno, básicamente tiene que ver con una afectación de lo que habíamos hablado de los pulsos de melatonina, que habitualmente cuando se cambia el ciclo al cual estamos acostumbrados, sueño-vigilia, digamos, día-noche, va a costar bastante conciliar el sueño durante el día y probablemente eso va a producir una somnolencia durante la noche. Pero eso efectivamente cuando uno cambia, digamos, el switch a trabajar en horarios invertidos, se ve que tiene bastante buen resultado el uso de melatonina. ¿Cuánto tiempo es recomendable llevar un turno de noche? A ver, el tema del turno de noche tiene varias implicancias, porque no es que nosotros simplemente cambiemos el switch. Hay ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que básicamente tiene pulsos de secreción nocturna, y eso hace que, por ejemplo, todos los niños que tienen que están en periodo de crecimiento, cuando uno dice, pero si el niño duerme 8 horas y se acuesta a las 3 de la mañana y se despierta a las 11 de la noche, no es el mismo efecto para su crecimiento y su desarrollo que si se acostara a las 8 de la noche y se levantara a las 6 de la mañana. Que tiene que ver básicamente con, son horarios, no es dentro de un ciclo personal, son horarios a los cuales habitualmente, y tiene que ver con la estimulación de luz, con la estimulación de la glándula pineal, supuestamente, que de alguna manera modera y modifica incluso estados de ánimo. Perfecto. Doctor, vamos con la siguiente pregunta, a ver quién la hace, la ponemos en pantalla para poder distinguir. Yusef, siempre me incomoda la ropa al dormir y me muevo toda la noche, creo que no es normal, ¿qué puedo hacer? Usted respondía eso hace algunos momentos, el tema de la ropa, ¿cierto? En general usar ropa respirable, cómoda. No hay problema en no usar ropa de dormir. Hay gente que en general duerme desnudo y eso no necesariamente va a representar un problema, digamos, ni personal, ni psicológico, ni de salud en ese sentido. Lo importante es estar fresco. Exactamente. Me preguntan si es bueno dormir con el ventilador muy cerca. A ver, el ventilador muy cerca eventualmente puede tener problemas, por ejemplo, cuando el ventilador básicamente afecta o se dirige hacia uno de nuestros oídos, eventualmente la corriente constante de viento puede producir a veces irritación timpánica y nos duelen los oídos, puede producir otitis media por efusión, que es un cuadro básicamente que se junta líquido detrás del tímpano y hace que escuchemos un poco peor. Eso es diferente a dejar entrar el fresco, como dicen en el sur. Dejar entrar el fresco. Habitualmente la idea, claro. En doble sentido. Vamos con la siguiente pregunta, a ver quién la hace. Esta es una ironía que hace Fernando Pérez, pero la quería poner porque no deja de ser cierto. La primera solución que dará el doctor Romagnoli en esta entrevista será dejar ver este noticiero, pero es bastante cierto, y ahí vamos a girar un poco la pregunta que hace Fernando Pérez. La gente que se queda viendo televisión hasta altas horas de la madrugada, ¿recomendable, no recomendable? ¿Qué pasa con eso? Es que básicamente eso tiene que ver con los hábitos de sueño que uno tiene. Tema de hábitos, usted menciona mucho. Exactamente, porque al final esto es entrenable, o sea, es como nosotros cuando tenemos hijos. Nosotros podemos tener hijos y tener hijos que los acostumbremos a dormir a una cierta hora, o podemos dejarlos en general
con cierta libertad y los niños tarde o temprano se van a quedar dormidos. Probablemente no a la hora que debieran y probablemente no a una hora relativamente saludable para ellos. Entonces nosotros vamos generando ciertas conductas al dormir o ciertas conductas al comer, o sea, es un tema, va en general con una alta relación. También se recomienda comer en general ligero antes de dormir, porque precisamente muchas veces hay ¿cómo se llama?, redistribución de sangre al estómago y puede afectar también un poco el tema del sueño. Doctor, ¿y tomar siesta durante horas de la tarde? Mira, yo alguna vez estuve en Grecia, donde esta gente habitualmente tiene que lidiar con temperaturas bastante altas y todo el país funciona en horarios totalmente distintos. Funcionan de 5 de la mañana a aproximadamente 11 de la mañana, okay, y después funcionan de 6 de la tarde a 8 de la noche o 9 de la noche, en horarios donde toda la actividad, tanto escolar como laboral, se desarrolla en periodos de menor temperatura y efectivamente asignan un tiempo no menor a el tema de la siesta. Si nosotros pensamos que nuestra frecuencia cardíaca baja cuando estamos durmiendo, nuestra frecuencia respiratoria baja y nuestra temperatura baja, habitualmente uno no usa pijama por un tema de buenas costumbres públicas y no, sino que simplemente tenemos que proteger a nuestro cuerpo de la pérdida de temperatura que se produce por el mismo hecho de estar durmiendo. Es como que nuestro cuerpo entrara en una especie como de ralentí, como que no estuviera a las 4.000 revoluciones por minuto, sino que está a 1.500. Y eso hace que todo funcione, el pulso baja, nuestro corazón funciona más lento, nuestra respiración también funciona más lento. Es como que todo ahorra un poco de energía. Y esa misma energía se ve en precisamente como no nos estamos moviendo y nuestro movimiento también es el que genera la temperatura en nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, por ejemplo, para hacerles un ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre y nos está subiendo la fiebre, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros empezamos con calofrío y a tiritar. El tiritar, tal como pasa cuando nosotros tenemos frío o tenemos un cuadro febril, es porque el movimiento muscular es el que genera la mayoría de la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos esta contracción muscular, ya sea voluntaria por el ejercicio, que nos hace transpirar, que sube nuestra temperatura, si nosotros vamos al gimnasio y después de hacer media hora o 3/4 de hora de spinning, nos ponemos un termómetro debajo del brazo, yo les aseguro que nuestra temperatura son 38,5 o 39 grados, como si tuviéramos fiebre. Al no movernos, no tenemos ese sistema que esté produciendo temperatura. Y habitualmente, en general, la ropa de cama se usa precisamente para proteger nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, si nosotros lo tenemos en contacto directo con el entorno, pierde la temperatura sin una capa. Cuando nosotros queremos dosificar la pérdida de temperatura, nosotros vamos poniendo una capa, 2 capas, 3 capas, lo que se hace en andinismo, por ejemplo, que básicamente es el diferencial de una de las capas con la siguiente y al final con el entorno. Entonces la pérdida de temperatura es más gradual. Ojo que también para el aumento de temperatura en las tribus del Sahara también usan el sistema de protección por capas. ¿Sí? Porque supuestamente, claro, con ciertos materiales respirables, en general también la temperatura que llega al final al cuerpo, que es la que le aporta la temperatura al cuerpo, va a ser menor porque va perdiendo temperatura entre una capa y otra. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si lo podemos poner en nuestra pantalla. Nuevamente, Humber vuelve a preguntar, está muy interesado. Dice, sobre el tema del sueño, ¿se recupera alguna vez el sueño perdido? Mira, es curioso porque el tema del sueño, hay ciertos estudios que han demostrado que nuestro cerebro habitualmente requiere escaso tiempo como para eliminar todos los productos de la actividad cerebral, todo lo que podría ser considerado como la basura del funcionamiento de nuestro cerebro, que no responde a las 8 horas de sueño que nosotros necesitamos. Habitualmente el sueño perdido no se va a recuperar. De hecho, si ustedes ven, hay veces que uno se pasa de horas de sueño y está acostumbrado, por ejemplo, a dormir 8 horas
duerme 12 horas y despierta más cansado. Doctor, me da un segundo porque vamos a ver un informe también de esta ola de calor que ha obligado también a las empresas a tomar medidas. Un estudio ha dicho que las empresas han flexibilizado de alguna manera la vestimenta de los trabajadores. Vamos a revisar eso de inmediato. Sufrimos harto con el calor. Bastante calor. Dolor de cabeza. Por lo menos aquí adentro sobre los 40 grados. Dolor de cabeza. El calor era insoportable. Son los que más han sufrido con la ola de calor que afecta a la zona centro y sur del país. Maestros de parrillas y pollos a las brasas, obreros de la construcción y quienes trabajan en la repavimentación de calles. En Santa Rosa, al llegar a la Alameda, estos hombres reparan unos 200 metros de la avenida. En estos días la constructora tuvo que acrecentar las medidas para capear el calor. Aplicándonos el protector solar. Nos ponemos nuestros respectivos cascos, son las coipas, los cascos y los lentes anti los lentes y las poleras manga largas. Cada cierto rato nos vamos refrescando con agua, o sea, para no deshidratarlo. La zona está siendo constantemente mojada, para así evitar que los rayos solares nos reboten y nos perjudiquen. Usted sabe que con el cemento rebota mucho más fuerte. De hecho, van a solicitar poner el asfalto caliente en la tarde-noche. La ley establece que las mismas empresas deben entregar a estos trabajadores los gorros legionarios para cubrir también sus cuellos, bloqueador solar e hidratación. Juan dice que entre las máquinas y el rebote de la luz solar en el cemento, la temperatura ha llegado a los 45 grados. Da más calor con lo que estamos haciendo. Harta agua. ¿Y bloqueador que usamos? Bloqueador o poleras largas. Pero usted ahora no anda con polera larga. Ahora no, po. Y harta agua. Los maestros parrilleros también han sufrido con esta ola de calor. Jorge ha quedado como pollo asado en estos 2 días y para peor no podía salir del local para refrescarse. Salir a la calle o acá adentro es lo mismo casi. El calor que sale para afuera es insoportable. Y eso que el carbón no está todo prendido, pero hay que tomar harta agüita nomás. ¿Cada cuánto tiempo toma agua? Cada 20 minutos, digamos. Y en la parrillada uruguaya dicen que esta semana el estar cerca de las brasas ha sido un infierno. Son 60 grados que tenemos acá adentro, bastante líquido, sobre todo eso, bastante agua. Y como buenos uruguayos combaten el calor con mate caliente. El agua caliente al estar dentro de tu cuerpo te bota el sudor del lado afuera y te refresca aunque parezca mentira. Según una encuesta de Laborum.com, un 56% de las empresas consultadas flexibilizó la vestimenta del personal debido a este caluroso verano. Una de ellas es el BCI Seguros Generales. Con el calor que está haciendo hoy día, hemos reforzado una política de verano en la cual la gente, principalmente los varones, podemos dejar la corbata un poquito de lado y ocupar camisas corporativas. Además, se han tenido que reforzar los dispensadores de agua y de bloqueador solar. Para Laborum, estas medidas son claves, ya que el calor puede afectar la productividad de las empresas. Baja la productividad, se produce somnolencia, la motivación de las personas también se tiende a disminuir y todos los factores psicológicos asociados que implica el no estar trabajando en las mejores condiciones, se ve, digamos, afectada automáticamente la empresa. La buena noticia es que la ola de calor irá desapareciendo en los próximos días. Bueno, y están las recomendaciones que da usted, en especial el tema de la hidratación. Absolutamente. Doctor, me preguntan también el tema de, hay gente, mucha gente, por eso voy a hacer la pregunta porque se ha repetido 3-4 veces, el tema de que hay sangre en narices cuando las temperaturas son muy altas. Básicamente cuando las temperaturas son muy altas y nuestro sistema trata de refrigerarse a través del sistema de cañerías que son nuestras venas, sube la presión arterial, sube la presión en todo el sistema. Y hay un triángulo que se llama el triángulo de Kerr, donde hay unos capilares en nuestra parte de la nariz que son más frágiles en alguna gente que en otra. Y habitualmente son más frágiles en la edad de la adolescencia o previo a la adolescencia. Y efectivamente se puede producir una aparición de sangrado de narices precisamente con vinculación al calor. Para las mujeres embarazadas, ¿alguna recomendación en especial? Tengo entendido que la temperatura sube también por el mismo estado del embarazo. Bueno, sube y también hay más sangre circulante, les cuesta un poco más perder temperatura porque también hay temas de alimentación, temas de de retención de líquido. Entonces, efectivamente, una adecuada hidratación y tratar de mantener el ambiente lo más fresco posible. Gracias a Dios, en general, las temperaturas suelen descender lo suficientemente
en la noche aquí en Santiago, no estamos hablando de temperaturas de 33 grados en la noche. Como en Porque otros si no- países. Como en otros países, que si no sería desesperante. Doctor, y para la gente que sufre de un insomnio crónico, ¿qué solución? Bueno, automedicarse de ninguna manera. Ir a un neurólogo, ir a un especialista. O sea, básicamente es que el tema cuando uno tiene un problema crónico de insomnio, hay varios factores que pueden estar produciendo un insomnio. Una depresión puede producir insomnio, de conciliación, que es básicamente que uno no se queda dormido, o de despertar precoz, que también habitualmente uno se despierta muchas veces en la noche y puede estar asociado a cuadros depresivos donde el insomnio, más que ser un problema crónico, es una consecuencia de la depresión, y ahí se recomienda eventualmente ir o a un psicólogo o a un psiquiatra, o efectivamente gente que tiene malos hábitos para dormir, o gente que tiene, por ejemplo, apnea del sueño, que en general le cuesta o se despierta muchas veces en la noche, o tiene un sueño un poco reparador. O sea, esto más allá de quedarse dormido, no quedarse dormido, moverse mucho en la cama, y todo puede ser multivariable. La idea, y a lo que yo apunto, es que en caso de que tengan un problema crónico de insomnio, vayan viendo, hay 2 o 3 razones que son básicamente apnea del sueño, o malos hábitos para dormir, o problemas básicamente de depresión o de distimia o de alteraciones del ánimo. Ok, muchas gracias, doctor, por esta entrevista, por este tiempo acá con el canal 24 Horas. Muchas gracias. En este tema tan importante, pues, para nuestro público objetivo. Ok. Esa temperatura no la bajamos drásticamente, nos morimos sin vuelta atrás. ¿Cuál es la temperatura normal de un cuerpo humano? La temperatura normal de un cuerpo humano debería ser en torno a los 37 grados. O sea, si uno llega a los 42, ya ahí se produce el tema clínico. O sea, cualquier fiebre o cualquier temperatura del cuerpo sobre los 40 es peligrosa. Sobre los 42 grados es incompatible con la vida. Perfecto. ¿Qué se puede hacer entonces? Quizás mantener el ambiente donde uno quiere descansar, la pieza en ambiente de oscuridad, idealmente con falta de ruido. Estoy pensando en las cortinas blackout, ventilar el espacio para que no se junte, es como un horno al final la pieza. Eventualmente, bueno, la temperatura, eventualmente el calor suele igualar, digamos, suele igualarse con el entorno. Hay fenómenos de conducción y de convección por los cuales nosotros adquirimos calor o perdemos calor. Y eso pasa también en una pieza. Con una pieza, por ejemplo, en nuestra habitación, al sol todo el día, eventualmente con las ventanas cerradas, esa pieza no va a tener mucho intercambio de temperatura con el medio ambiente, y por lo tanto la pieza va a estar muy caliente. Se recomienda abrir ventanas siempre. La ventilación va a favorecer, digamos, la pérdida de temperatura del lugar donde nosotros vamos a dormir, que va a hacer que nosotros podamos conciliar el sueño bastante más fácil. Doctor, bueno, me están llegando muchas consultas a través de Twitter que vamos a empezar a poner en pantalla pronto, pero me gustaría también consultar por la ropa. Tiene que ser ropa, pijamas ligeros. ¿Qué es lo que es más recomendable? ¿De tela sintética o algodón? No, siempre va a ser recomendable de tela respirable. En ese sentido, el algodón o estas nuevas telas como First Skin, que son básicamente algunas marcas comerciales que han sacado el Dry Fit. No hay ningún problema. Dry Fit, ya, perfectamente. Precisamente, ropa deportiva. Que permiten la respiración, y básicamente nosotros muchas veces nos incomoda el fenómeno de la transpiración. Hay mucha gente que le incomoda personalmente el fenómeno de la transpiración, pero básicamente la transpiración lo que hace es aumentar o rentabilizar la pérdida de temperatura de nuestro cuerpo. No es tanto la temperatura que hay afuera. Evidentemente, mientras más sea el diferencial de temperatura entre nuestro cuerpo y el medio ambiente, más vamos a poder perder temperatura nosotros. Básicamente, el manejo de la temperatura en los seres humanos es variable. Hay gente que nos vamos a encontrar que somos mejores para el calor, gente que son mejor para el frío, gente que no responde bien o al frío extremo o al calor extremo, y eso básicamente da una variabilidad en todos los seres humanos. Pero efectivamente hay una serie de riesgos asociados al calor. En general, al dormir no, porque un poco baja la temperatura corporal también,
entonces no está riesgoso, pero durante el día, en estos cuadros de temperatura tan extremos como en Putaendo, 40 grados el otro día y 37 creo que en San Felipe, 36 aquí en Santiago, habitualmente uno puede sufrir de un cuadro que se llama golpe de calor, que es cuando la temperatura de nuestro cuerpo llega a 42 y simplemente si no revertimos. Bueno, en verano las temperaturas hacen que muchas veces conciliar el sueño sea algo imposible. Muchos en este momento se encuentran ahora allá en sus hogares queriendo descansar, pero sin duda el calor lo hace una tarea bastante difícil. Queremos hablar sobre este fenómeno. Nos acompaña el doctor Jan Romagnoli, especialista en ambientes extremos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias, bienvenido, gracias. Doctor, ¿qué recomendación, qué receta da usted para poder conciliar el sueño en estos días de extremo calor? Usted, bueno, después vamos a mencionar, o mencionémoslo al tiro, participó en el rescate de los mineros justamente para que ellos pudieran sobrevivir en este ambiente que era extremo, con altas temperaturas debajo de la mina. Entonces se maneja bastante bien en este tema. Exactamente. Bueno, hay que entender que